Oh, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de biología. En esta nos cambiaremos absolutamente de tema y como bien se enteraron a principio de año, nosotros partimos más bien como por la parte trasera de las lecciones y ahora vamos a retomar desde la primera. Por lo tanto, esta ah, literalmente podría ser la primera clase. Lo que vamos a ver hoy es material genético, una clase introductoria para que podamos entender principalmente los términos, las estructuras y los niveles de organización del ADN y el ARN. Entonces, vamos. Obviamente en nuestra portada tenemos un ADN que podrán ver cómo gira. Quizás hasta en este GIF podrán entender cómo es la estructura del ADN. Bueno, mejor cambio. Entonces, el objetivo de esta sesión es que usted conozca la estructura y el nivel de organización que tiene el material genético, así como también el lugar donde se encuentran, con N, y sus funciones. Bueno, aquí tenemos ahora, en este caso, un virus que, bueno, independientemente de si saben cómo son o cómo se comportan, pueden tener ADN o ARN. Bueno, primero entendamos ciertas cosas históricas como del contexto. Una de las primeras cosas uno de los primeros experimentos que llevó a entender la importancia del núcleo o del material genético en sí, en el año 60 ya se conocía la estructura del ADN, eh, pero se empezaban a entender las funciones que tenía. El experimento de Gurdon en 1960 demuestra lo siguiente, o hizo lo siguiente, perdón. Tomó un renacuajo de Xenopus laevis, eh, pero albina, es decir, que carecía de pigmentos que le hacían su color normal, era más bien blanca, blanca amarilla. Se le extrajeron núcleos a las células intestinales y se pusieron en el ovocito anucleado. Ahí está, anucleado, significa que no tiene su núcleo, se le eliminó el núcleo de un ovocito sin núcleo. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una célula, un ovocito, que tiene el material genético, o por lo menos tiene el núcleo, de una célula intestinal de renacuajo albino. Y bueno, se hizo el desarrollo embrionario normal, estimulado por electricidad o por alguna otra técnica. Y lo que finalmente se obtuvo es un renacuajo albino y obviamente una rata adulta albina. Que bueno, hoy en día con los conocimientos que tenemos podríamos decir que esta rana mmm, ahí, que esta rana es genéticamente idéntica a la dadora del núcleo, por una cuestión bastante simple. El material genético que tiene esta rana proviene de este renacuajo. Por lo tanto, este experimento demostró algo. No importa el citoplasma, la membrana, los organelos, no importa nada. Lo más importante para el desarrollo de un individuo es el núcleo. Ahí está toda la información para desarrollarlo. Por lo tanto, eh, o lo que se quedaba demostrado era que esta rana era albina porque el núcleo venía de un organismo albino. Y no tenían ninguna característica de la Xenopus laevis, pero de línea silvestre. Vale, entonces, ahora vamos con el ladrillo. El material genético en general, da lo mismo si es ADN o ARN, ya vamos a ver las diferencias en esta lámina, están construidos siempre por el mismo ladrillo, el mismo monómero. Este monómero en los ácidos nucleicos se conoce como nucleótido. El nucleótido es básicamente la unión covalente de tres componentes. Primero tenemos un grupo fosfato. Un grupo fosfato que es inorgánico, tiene siempre la misma estructura, tiene dos cargas negativas, que está unido en el quinto carbono. Bueno, aquí están numerados los 5 carbonos de este azúcar, que es la segunda componente de los nucleótidos, y que el azúcar en su carbono número 1
está vinculada a la base nitrogenada, que es como probablemente la gran protagonista de este monómero, de este nucleótido. Entonces, partamos con las diferencias. ADN y ARN. El ADN, yo creo como muy bien saben, es el ácido desoxirribonucleico. El ARN es el ácido ribonucleico, sin el desoxi. Entonces vamos a entender por qué al ADN se le pone el desoxi y el ARN no lo tiene. Primero, el grupo fosfato es igual, es idéntico para ambos nucleótidos, ARN o de ADN. No hay diferencias en él. La primera diferencia sí la vamos a encontrar en el azúcar. Y es que fíjense, en el carbono 2 yo tengo aquí un OH. Si tengo un OH, significa que mi azúcar se llama ribosa. ¿Ok? Se llama ribosa porque es una pentosa, pero no importa. Lo importante es el nombre, que se llama ribosa. Fíjense en el otro caso, en el caso del ADN, este oxígeno se va. Solamente tengo un hidrógeno. Entonces, como quité el oxígeno, se llama desoxi. Como que se hubiera quitado el oxígeno. Entonces, acá tenemos la primera diferencia, y es que el azúcar del ADN es desoxirribosa, y es por eso que el ácido desoxirribonucleico, porque su azúcar es desoxirribosa. En cambio, en el ARN tenemos el ácido ribonucleico. No tiene el desoxi porque básicamente sí tiene el oxi. ¿Ya? Espero que cuando vean el video se entienda mucho mejor de cómo yo siento que lo estoy explicando. Entonces, primera diferencia entre el ADN y el ARN, el azúcar. En el carbono 2, el ARN tiene un OH. En términos de química orgánica esto se llama un hidroxilo. Y en el caso del ADN, simplemente el carbono 2 tiene un hidrógeno. La unión a la base nitrogenada puede ser distinta. Y es que lo que importa acá es que siempre, da lo mismo si estemos hablando del ADN o del ARN, vamos a estar barajando la posible entrada de una de 4 diferentes bases nitrogenadas. Primero tenemos a la citosina, luego tenemos a la guanina, la adenina y la timina en el caso del ADN. Bien, como pueden ver, cada letra simboliza el comienzo del nombre con el que empiezan. Citosina parte con C, obviamente, guanina con G, adenina con A y timina con T. En el caso del ARN, vamos a tener solo una diferencia, y es que dentro de estas posibles bases nitrogenadas no vamos a contar con la timina, sino que ahora vamos a contar con uracilo. U de uracilo. Si ustedes entienden en todo caso la estructura química de la timina y el uracilo, solamente se diferencian por este grupo metilo que está en ese carbono. Por lo tanto, la estructura de todo nucleótido siempre tiene una de las 4 bases nitrogenadas o una de las 5. Yo simplemente me refiero a que sea ADN o ARN, siempre va a elegir dentro de un pool de 4. Va a tener un azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa porque no tiene oxígeno en el carbono 2. En el caso del ARN es una ribosa porque sí tiene el oxígeno. Y de este quinto carbono que queda como arribita, afuera de este pentágono, se va a unir el grupo fosfato. Bueno, perdón. Se va a unir el grupo fosfato. Entonces, esto es un nucleótido. Con esto se van a construir todos los ácidos nucleicos. De esta manera. Tenemos, por ejemplo, la base nitrogenada, que en este caso es una adenina, con su ribosa. Con su ribosa, porque estamos hablando del ARN. Y un fosfato. Desde el carbono 3 vamos a unir al fosfato del siguiente nucleótido, que tiene su ribosa, su base nitrogenada, y luego de nuevo, desde el carbono 3 va a ir al grupo fosfato y así. Por lo tanto,
lo que vamos a tener en este tipo de cadenas, porque esto es una cadena, es lo siguiente. Vamos a tener una cadena de azúcar fosfato y vamos a tener las bases nitrogenadas. Esto es lo que siempre se ha representado en este tipo de dibujos. Esta lámina morada es sencillamente la secuencia ribosa fosfato, ribosa fosfato, ribosa fosfato. Y las barras de distintos colores son las distintas bases nitrogenadas que puede tener el ARN, entendiendo que podemos tener uracilo en vez de timina. En el caso del ADN, no es solo una hebra, sino que van a ser dos hebras. Eso significa que aquí va a tener otro grupo, otra base nitrogenada unida a su ribosa y esa ribosa al grupo fosfato. ¿Ok? Y obviamente eso para cada base nitrogenada. Es por eso que en el ADN se ve como si estuvieran apareadas las letras. Bien, lo importante de esto es que siempre la adenina se vincula con la timina y la citosina con la guanina. Siempre es esa relación. En el caso del ARN, si tuviéramos que obligarlo a hacer la unión sería obviamente adenina con uracilo. Es por eso que nosotros podemos decir que el ARN es monocatenario. Significa que tiene solo una cadena. En caso del ADN es bicatenario. Tiene dos cadenas. Esa es una. Perdón, me solté. Y obviamente la otra es la complementaria. Bien. Sí. Podremos como indagar en más conceptos a medida que avanzamos, pero por ahora me interesa que entiendan esta diferencia. De ahora en adelante solo nos vamos a enfocar en el ADN. ¿Ok? Porque en células eucariontes es siempre el ADN el que está contenido en el núcleo y el que mantiene la información genética. El ARN es un intermediario en su expresión. Es el ADN el verdadero libro de instrucciones. Así que, ¿dónde podemos encontrar ADN? Bueno, obviamente, en cualquier célula eucarionte lo vamos a encontrar en su núcleo. Esa esfera que está dentro, núcleo. Núcleo. Y si bien que el núcleo puede tener manchones dentro de él, que se van a llamar, por ejemplo, este de aquí es un manchón en el núcleo, se llaman nucleolos. Los nucleolos son zonas en donde se están sintetizando ribosomas. ¿Ok? Pero igual hay ADN. Igual hay ADN. En el caso de la mitocondria, por ejemplo, también tenemos ADN dentro de la mitocondria. Acuérdense, por la teoría endosimbionte, que la mitocondria y el cloroplastos, en algún tiempo pasado, hace miles de millones de años atrás, eran bacterias. Y bueno, las bacterias también tienen ADN. Y el cloroplasto, como les dije, también tienen ADN. Por lo tanto, podemos entender que, y de hecho es un ADN muy parecido al de una bacteria. Así que eso refuerza más todavía esa teoría endosimbionte. Entonces, una célula eucarionte, si bien esta célula que les estoy mostrando parece ser una célula animal, también la célula vegetal tiene ADN en su núcleo, también los hongos en su núcleo, y en el fondo cualquier ser vivo tiene ADN. Entonces ahora vamos a ver qué forma o qué organización tiene el ADN. El ADN ya lo conocemos, ¿cierto? Tiene esta doble hebra que es infinitamente larga. De hecho, esa es la complejidad de la secuencia del ADN. Eso es realmente lo que importa. No importa que una base nitrogenada sea la A. Lo que importa es qué es la secuencia que le sigue. A, T, C, G, T, A, T, C, T, G, T, C, T, G, T, A, T, C, T, G, T, A. Eso.
Eso perfectamente para el ADN puede significar una proteína que sea de color azul o lo que sea. Entonces, este material genético como doble hebra jamás va a estar así en el núcleo. ¿Por qué razón? Porque entendamos que si bien el núcleo me resguarda, almacena y protege el material genético, la verdad es que el ADN, si estuviera así, que en biología se le conoce como ADN desnudo, em, lo está dejando como desprotegido. Eso significa que cualquier cosa que se pueda meter al núcleo va a fácilmente romper el ADN, mutarlo, desorganizarlo, eh, y ninguna de esas opciones es buena. Por lo tanto, la célula, además de poder ordenarlo de mejor manera, optó una muy buena técnica para poder guardarlo, apretarlo sin dañarlo. Son estas pequeñas pelotitas que vemos acá de color crema que se llaman histonas con H. Y este nombre es importante. Esa es una H. Histonas. Histonas. Las histonas, si bien aquí aparecen como una nuez o algo así como redondito, en el fondo son 8 subunidades, son 8 histonas distintas. Es un octámero. Ok. Eso significa que tiene 8 partes, son 8 histonas que se reúnen para que el ADN les dé una vuelta y media, más o menos, y que después se vaya a otro grupo de histonas, y que se vaya a otro grupo, y se forme esta especie como de collar de perlas. ¿Ok? Este collar de perlas, es decir, el ADN más las histonas, o ese núcleo de ahí, se llama nucleosoma. Entonces, ¿qué es el nucleosoma? El nucleosoma es el ADN más un grupo de histonas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una histona, perdón, un nucleosoma, al lado tenemos otro, 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 etcétera. Y esto, nucleosoma con nucleosoma, empieza a formar lo que aquí se menciona como la hebra nucleosomal, pero la verdad es que este término no lo van a encontrar mucho en varios libros, así que obvíenlo, ¿ya? Sáltenselo. Entonces, tenemos al ADN con las histonas formando nucleosomas. ¿Cuál es la gracia de los nucleosomas? ¿O cuál es la función de las histonas? No es tan solo que el ADN las enrolle, sino que con eso ahora pueden apretarse entre ellas y como compactarlo o apretar el ADN de una forma mucho más eficiente y segura. De hecho, fíjense que lo primero que ocurre es que se empiezan a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, a juntar. Y esto que está acá, ¿ya? Es la cromatina. Concepto clave. La cromatina es una fibra de nucleosomas o el conjunto de nucleosomas. Y básicamente, ¿porque es tan importante la cromatina? Es muy importante porque es en este estado de organización en el que sí nos vamos a encontrar al material genético dentro del núcleo de una célula en pleno funcionamiento. Cuando una célula esté desarrollando las actividades que le permiten seguir viviendo, vamos a tener cromatina dentro de su núcleo. Van a haber zonas más como sueltas, que es donde va a haber mayor actividad, y vamos a tener zonas que están más bien condensadas y apretadas, porque normalmente ahí hay zonas que la célula no necesita. Por ejemplo, una célula del hígado, un hepatocito, no necesita expresar los genes de cómo ser una neurona, porque es un hepatocito, es lógico. Por lo tanto, lo que podríamos esperar es que la zona de cómo ser neurona esté apretada, esté en este formato dentro de una célula del hígado. En cambio, las instrucciones de cómo ser una célula del hígado en una célula del hígado va a estar laxo, va a estar relajado, porque el ADN suelto va a ser más fácil de leer o de expresarse.
Así que aquí nacen dos nombres. Cuando está suelto, y significa que el ADN está expresándose, se llama eucromatina. Cuando la cromatina está bien densa y apretada, se llama heterocromatina. Hay una mosca que me está molestando. Entonces, de nuevo, cuando el ADN se está expresando bien, vamos a tener zonas de eucromatina. Acuérdense que por eucariontes, eu es verdadero. Entonces, esa es la verdadera cromatina. La heterocromatina es la cromatina distinta. Esto significa que vamos a tener zonas que no van a estar expresándose, que están apretadas. Independientemente que zonas estén apretadas o no, la cromatina tiene una gran cualidad, y es que en determinadas partes del ciclo de una célula, que ya vamos a ver, puede enrollarse, 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 apretarse, enrollarse. Esto es como casi un cable de teléfono de los antiguos. Esto ni siquiera se prendan ese nombre porque nunca está. Chao. Esto tampoco. Entonces se enrolla, se enrolla, se aprieta, 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 se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta. Y finalmente vamos a terminar formando esta estructura que es la forma más condensada del ADN, que es el cromosoma. Cuando estemos hablando de cromosomas, entonces ustedes saben que ahí está todo el ADN mega, ultra, recontra apretado. Todo está apretado. Ahí no hay heterocromatina, no hay eucromatina, no. Es un cromosoma, está todo así como mega apretado. Es imposible de leer cualquier secuencia de ADN porque está todo muy apretado. ¿De qué está formado? Bueno, material genético e histonas, acuérdense. Las histonas son pieza fundamental para que se puedan formar los cromosomas. Algo importante, los cromosomas son estructuras de organización del material genético exclusivas de los eucariontes. Una bacteria no tiene histonas, por lo tanto la bacteria sí tiene al material genético suelto, desnudo en su citoplasma, lo cual la hace bien vulnerable. Eh, entonces nosotros tenemos cromosomas, las plantas tienen cromosomas, los hongos tienen cromosomas, pero la bacteria, si bien es cierto, se le conoce a todo su material genético como el cromosoma bacteriano, no es que reciba ese nombre por la estructura que está aquí como en forma de X, sino que a esa se le llama como el cromosoma bacteriano porque es todo el material genético que ella tiene. Entonces, la estructura de un cromosoma. La estructura de un cromosoma es bastante sencilla. Primero hay que entender de que, tal como se muestra la imagen ahí, la secuencia de ADN parte abajito, se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla y sigue hacia arriba. No se tocan la parte derecha con la parte izquierda. Son secuencias distintas. ¿Ok? No. Lo de la derecha con lo de la derecha, lo de la izquierda con lo de la izquierda. No se cruza la información entre izquierda y derecha. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que ya vamos a ver que los cromosomas solo aparecen cuando la célula se va a dividir. Los cromosomas solo aparecen cuando la célula se va a dividir. Entonces, toda la información que está en la parte de la derecha es la misma que que la información que está en la izquierda. Es la misma secuencia. Está todo repetido. La célula hace esto para que obviamente cuando se divida en dos le pase la misma información a cada célula hija. Toda la información. Bueno, términos que igual vamos a ir retomando, hablando a medida que avancemos en la materia, es que esta cintura que forman los cromosomas al medio, normalmente al medio, se llama centrómero. ¿Ok? Por ejemplo, cuando un cromosoma tiene el centrómero al medio, estos son términos que son muy técnicos, que ojalá los puedan manejar. Cuando está al medio se llama metacéntrico. Cuando el centrómero está desplazado hacia una de las dos mitades, no vamos a decir hacia arriba, porque si el cromosoma lo damos vuelta, va a estar desplazado hacia abajo. El tema es cuando está desplazado ligeramente hacia uno de los lados, se va a llamar submetacéntrico. Cuando está bastante desplazado, le vamos a llamar acrocéntrico. Bueno, acrocéntrico.
Y cuando ya está como en un extremo se llama telocéntrico. La historia dice que cuando yo divido el cromosoma por el centrómero se me genera un brazo P que es cortito, por eso se llama P de petit, que es como pequeño en francés, y el brazo que es más largo, que obviamente son dos, se llama brazo Q porque es la letra que le sigue a la P. ¿Ok? Entonces el brazo P es el brazo corto y el brazo Q es el brazo que es más largo. Entonces ya podemos entender algo. Por ejemplo, esta es una foto de un cromosoma. Voy a dividir ahí, perdón. Esto sí que tiene que ser como para que puedan aplicar de inmediato ciertos conceptos. Por ejemplo, en verde. Lo que voy a seleccionar ahora en verde es toda una cromátida. Toda la parte de la derecha es una cromátida. Toda la parte izquierda es otra cromátida. Entre ellas, tal como sale aquí, son cromátidas hermanas. Acuérdense, tienen la misma información genética. Lo del lado derecho de lo del lado izquierdo son copias fieles. Y si partiéramos el cromosoma a la mitad, tenemos hacia arriba los brazos P, y si los partimos en la parte baja, son los brazos Q. ¿Bien? Eso. Bien, las últimas cosas antes de terminar la sesión. Cuando yo tomo una fotografía del núcleo de una célula, en donde yo puedo observar, no el núcleo, pero cuando tomo la foto de una célula, y puedo observar todos los cromosomas de esa especie o técnicamente de ese organismo, y los ordeno por tamaño, desde el más grande al más chiquitito, yo voy a tener lo que se llama un cariotipo. El cariotipo es la fotografía de todos los cromosomas de esa especie ordenadas por tamaño. Ojo con algo, y aquí van a entender algo muy importante. La especie humana, que es la foto de la que yo les estoy mostrando acá, tiene 46 cromosomas, pero se dice mucho mejor 23 pares. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, ahí hay un par, 4, 5, son otros 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y hasta ahí todo bien. Para las mujeres y para los hombres son las mismas 22 parejas. Pero en el caso del cromosoma o del par 23 hay una diferencia. Y es que las mujeres tienen el cromosoma X repetido 2 veces. En el caso de los hombres, nosotros tenemos un X, que es el mismo X de ellas. Este se ve más grande por otras razones, pero es el mismo. Y un Y, que es básicamente el cromosoma que nos hace ser hombres. Hombres. Básicamente, más que ser hombres, que nos hace tener el sexo de un hombre. ¿Ok? Entonces, ya saben algo. La especie humana tiene 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. Ustedes no dicen, oye, tengo 10 zapatillas. Ustedes dicen, tengo 5 pares de zapatillas. Y lo otro es que ya entienden a veces por qué se dice que las mujeres son XX. Porque, bueno, literalmente son los cromosomas que ellas tienen, que las hacen ser mujeres. Y nosotros somos XY. Otra cosa que tienen que entender mucho es que siempre decimos pares de cromosomas porque cada uno de estos cromosomas, ¿ok?, no está duplicado. Estos cromosomas son simples. No es esto. Es solamente una línea. Es una cromátida. Lo que estamos viendo ahí son dos cromátidas, si lo queremos ver de esta manera. Una me la entrega mi mamá biológica y la otra me la entrega mi papá biológico. Entonces, yo digo tengo 23 cromosomas porque de cada uno de esos pares, uno me lo entregó mi papá biológico y el otro me lo entrega mi mamá biológica. Incluso los sexuales, que aquí viene una revelación que yo creo que muchos de ustedes conocen. Y es que las mujeres, al ser XX, el único cromosoma que tienen que entregarle sexual
a sus hijos o hijas es un cromosoma X. Por lo tanto, el sexo biológico de una persona no está vinculado a lo que pueda entregarle cromosómicamente la mamá, está vinculado a lo que pueda entregar el papá. Porque el papá, como tiene un cromosoma X y también tiene el cromosoma Y, puede darle o el X o el Y. Si le da el X, se va a juntar con la X de la mamá y va a ser una mujer. Si le da el Y, va a ser junto con el otro X de la mamá, un XY y va a ser un hombre. Por lo tanto, el sexo biológico de una guagua siempre va a depender de cuál sea el cromosoma sexual que le haya entregado el papá biológico. Así que, eso. Ahora sí, nos veremos en nuestro horario de chat. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Chao, chao. Responderemos dudas el martes. Cuídense, chao, nos vemos. Eso, pónganle me gusta si ven esto desde YouTube y cuídense mucho. Chao, nos vemos, chao, chao.